Good evening and good morning Buenas to everyone. tardes, buenos días a todos, especialmente a aquellos que están en América Latina. Me gustaría dar la bienvenida a los espectadores de América y Europa. Bienvenidos a este panel, a los estimados embajadores de la región. Hoy conmemoramos el Día de Europa y tengo que alegar que no ha sido un año fácil debido a la pandemia de la COVID-19. Ha sido un año arduo para Europa y especialmente para numerosos países en la región de América. Sin embargo, hay ciertos puntos sobre los cuales nos podemos enorgullecer, por ejemplo, la relación entre América y Europa, y también acerca de la respuesta a la COVID y a la asociación que mantenemos en ambas partes del océano. Ahora me complace presentar a los 5 embajadores que están con nosotros hoy. Ellos son embajadores de la Unión Europea que trabajan en las delegaciones de Ecuador, Perú, de la República Dominicana, Brasil y Colombia. Charles Michel de Ecuador, Diego Mellado en Perú, Gianluca Gripa en la República Dominicana, Ignacio Ibáñez en Brasil y Patricia Llombart en Colombia. Bienvenidos a todos. Es un placer tenerles aquí con nosotros hoy. Bueno, ustedes son las estrellas, la joya de la corona de esta sesión y estoy seguro de que muchos de los que están viendo este programa, que por cierto se está interpretando al español, son conocedores de qué quiere decir ser embajador en un país concreto y cuál es la vida cotidiana que estos embajadores llevan a cabo. Me gustaría comenzar este panel formulando una pregunta y es que ustedes nos comenten un poquito más de su vida. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido en este último año y qué quiere decir ser embajador en el país en el que se hallan? Ahora me gustaría ceder la palabra al embajador de la UE, Charles Michel, en Ecuador. Adelante, por favor, señor embajador. Muchas gracias, Julio. Hola a todos. Es un día importante aquí en Quito porque es el Día de Europa, es el Día del Nacional, pero tenemos problemas porque estamos en confinamiento. Yo he ejercido en numerosos años en Europa, en distintos países europeos, pero esta es la primera vez que me encuentro en América, en Sudamérica. He pasado 8 meses en Ecuador y ha sido todo un año de aprendizaje. ¿Y cuáles han sido estos elementos que me han hecho aprender? Pues bueno, en comparación a Asia, donde he pasado algunos años, es que aquí hablamos el mismo idioma, hablamos español y hablamos también la misma jerga, es decir, la jerga de los derechos humanos, del desarrollo sostenible. Entendemos el desafío que afrontamos de la misma manera y esto es muy importante. Y por otro lado, tenemos resiliencia, somos resilientes, la población de Ecuador lo es. Ecuador, como el resto de países, están arrostrando dificultades debido a la crisis que ha suscitado la COVID-19 y la resiliencia comporta una capacidad para manejar una situación muy complicada y hacerlo de una forma satisfactoria. Y otra lección que he aprendido es el cooperar, es decir, lo que conocemos comúnmente por el equipo Europa. Y esto trasciende al eslogan per se. Yo estoy aquí con distintos embajadores y veo que todos avanzamos en la misma dirección, que colaboramos a diario, que estamos aunando energías y estamos aunando fuerzas también para seguir acometiendo todos estos desafíos aquí en Ecuador. Y para concluir, me referiré al valor del acuerdo comercial.
Yo he descubierto en el último mes que un acuerdo comercial puede constituir una herramienta para promocionar el desarrollo sostenible, para poder movilizar recursos necesarios en el país y asimismo para poder hacer que la economía vire a un consumo y unas prácticas sostenibles. Y por último, he aprendido que tenemos que prestar atención a los más vulnerables. Hemos visto que el nivel de pobreza se intensificaba durante la pandemia. Hemos visto cómo los pueblos indígenas tenían problemas. También hemos visto lo que sufrían las mujeres. Y yo creo que la acción productiva que llevamos a cabo en materia de derechos humanos es muy importante. Muchas gracias. Thank you so much, Michelle. Estupendo, muchas gracias, Charles Michel. Ahora cedemos el testigo a Perú, un país muy bonito. Diego, por favor, cuéntenos. Thank you very much and Sí, good morning. muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días en Latinoamérica. Buenas tardes si nos siguen desde Europa. Muchas gracias, Julio. Me alegro de estar aquí contigo y con mis compañeros. Bueno, yo estoy en Perú desde hace prácticamente 4 años y de hecho estoy a punto de concluir este mandato que tengo aquí. Y, tendré que continuar lo sucesivo, pero para mí se trata de un buen momento. Estos 4 años han sido muy intensos y muy eh, emocionantes. Yo he trabajado para la Unión Europea en distintos países y sobre todo en el mundo árabe, pero también en otros países como Turquía o Egipto. Y tengo que confesar que mi experiencia aquí en Perú ha sido muy buena, increíble. Y como señalaba el homólogo Charles Michel, nosotros hablamos la misma lengua y también hablamos en los mismos términos estratégicos con el país y con las autoridades. Y también hablamos el idioma, compartimos una historia. Y yo veo que en Lima, ciudad en la que resido, es una ciudad muy cosmopolita. Hay presencia no solo de españoles por la historia común que tenemos, sino también tenemos franceses, un elenco abultado de polacos, de alemanes, austriacos. Y las comunidades austríacas y alemanas vinieron aquí en el siglo XIX en Lima y se asentaron en la selva amazónica. En el medio de la selva amazónica tienen comunidades germanohablantes y también se celebra incluso el Oktoberfest allí, con lo cual se trata de un país muy interesante y por descontado Lima representa hasta cierto punto el conjunto del país. ¿Por qué? Pues porque hay numerosas personas que se desplazan desde otras partes del país a la ciudad. Y sí, se trata de un país muy hermoso. Cabe destacarlo, como hemos hecho en el chat. Tenemos un legado cultural muy interesante en Lima, pero tenemos el Machu Picchu, tenemos a Aguascalientes, tenemos a la selva amazónica. Pero, ¿qué mensaje desearía transmitir para los compañeros europeos? Pues que tenemos que seguir trabajando conjuntamente con este país. Aun cuando tenemos la pandemia, tenemos que mantener el vínculo, necesitamos mantener el eslabón con la cultura, con el comercio, los intercambios entre personas. Y uno de los aspectos más gratificantes que tenemos aquí reside en que la Europa ha eliminado los visados para los peruanos. Por tanto, muchos de los peruanos que estén viéndonos ahora pueden conectar con nosotros. Y, por supuesto, una vez superada la pandemia y cuando todo mejore, podremos ver materializado esto que acabo de decir. Podemos ver que se han mantenido estos eslabones. Y para mí es muy interesante ver la evolución. Si se acuerdan, yo me conecto desde hace 6 meses con restauradores peruanos y mostraba la gastronomía de este país.
y también mostrábamos el pisco, que por cierto es de Perú, discúlpenme por decirlo, y estábamos respaldando la industria gastronómica. Y este es uno de los puntos en el que podemos ver cómo la Unión Europea ha conectado eh, con Perú, en concreto con la gastronomía. Pero si ustedes creen que la gastronomía peruana es rica, esperen a venir aquí. En la vida real aún es mejor. Y sí, definitivamente se trata de un país estupendo. Estamos muy unidos a la Unión Europea y tendríamos que reforzar y profundizar nuestra relación en la pandemia y en los tiempos posteriores a la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Made Gracias me de very nuevo, Diego. Sí, ahora me has abierto el so apetito, porque estamos a or to las or puertas maybe a little bit de of la cena aquí en Portugal. Europa. Muchas gracias por aportar tu granito de arena. Y ahora nos gustaría dar la bienvenida a nuestro siguiente participante, a Gianluca Gripa, que es el embajador de la República Dominicana, el embajador de la Unión Europea. Por favor, cuéntenos su experiencia en los últimos años. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, Europa. Buenos días para mis compañeros de América Latina. Como Diego, yo empecé en 2017 mi mandato cuatrienal y también me encuentro como Diego al término, con lo cual es el mejor momento para realizar un balance de esta experiencia. En mi caso, no era la primera delegación en la que ostentaba un cargo en esta región, pero sí que era mi primera experiencia como jefe de la delegación y tengo que admitir que como ferviente creyente del futuro de Europa, como estudiante de todos los pormenores de la Unión Europea, ser el paladín de la Unión Europea en un país como este es algo que me enorgullece. Y, y tengo que decir que para mí es muy importante. Y también es interesante para nuestros contrapartes. Es algo, no quiero decir que sea fácil replicar lo que ha ocurrido, pero el aprendizaje que podemos extraer de la resolución de las adversidades, también la superación de la diversidad de opiniones que puede prevalecer en distintos países, es muy digna de mencionar. Yo he estado gestionando las relaciones con países vecinos a la Unión Europea, en países del este de Europa, países mediterráneos, entre otros. Y yo creo que tengo una visión distinta a la de mi predecesor. Mi predecesor realizó un trabajo maravilloso en 30 años porque pudo intensificar las relaciones existentes entre la República Dominicana y la Unión Europea y abrió la puerta, gracias a él, gracias a su labor, se pudo mantener esta puerta, gracias también a la Unión Europea. Y también es importante mantener la puerta abierta para los países terceros. Creo que se trata de una esperanza que seguiremos albergando en el futuro. Bueno, creo que ya he zanjado, ya puedo dar por terminados estos 3 minutos que me habían asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianluca. Would Gracias, like de to give the verdad. floor to Ignacio Ibáñez, Y ambassador of ahora the delegation in es Brazil to present his Ignacio Ibáñez, embajador de la delegación en Brasil, quien recoge el guante. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos los que se hallan en Europa. Buenos días a los que se hallan en la región de Latinoamérica. Yo soy diplomático, soy español y he estado ejerciendo en distintos países, como en África, donde empecé, estuve en Tanzania, después estuve en el Caribe, después me fui a la República Dominicana, después a Oriente Medio
y luego volví a España, donde me ocupé de las pesquerías. Después regresé a Latinoamérica, como por ejemplo a Guatemala, y de allí a Bruselas, donde estuve 8 años y tuve la oportunidad de ejercer como diplomático español y trabajar en colaboración con las instituciones europeas. De Bruselas retorné a España, a Madrid, donde estuve en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y después de mi tiempo en Madrid, ejercí como viceministro de Asuntos Exteriores. A continuación, he ejercido como embajador de España en Moscú y a continuación vine a Brasil para ejercer de embajador de la Unión Europea. Y en estos años que me hallo aquí, he tenido que afrontar muchos retos. Brasil constituye un reto en sí porque tiene eh, el doble de ciudadanos que la Unión Europea. También tiene una riqueza, una idiosincrasia. Y hay numerosos retos aquí, como por ejemplo la desigualdad. Se trata de una situación que tenemos que mejorar. Y Brasil tiene su propio modelo. Y yo creo que la Unión Europea representa un modelo para Brasil. A veces en Europa no se comprende, pero bueno, en todo caso, Brasil sí que se sigue qué estamos haciendo. También Europa sigue de cerca los retos que tenemos, el ascenso del populismo y también se estudia la panorámica económica. Brasil espera sumarse a la línea que tienen otros países de Latinoamérica. Me refiero a los acuerdos comerciales o el acuerdo de Mercosur, que en lo sucesivo podremos debatir. En calidad de embajador de la Unión Europea en Brasil, tenemos otro desafío y es trabajar con los Estados miembros. Tenemos 24 Estados miembros presentes, 23 tienen embajadas y consulados. Y es cierto que nos fijamos en Perú y, como decía el compañero que se halla en Perú, aquí también tenemos a distintas personas que proceden de los 27 países europeos. Tenemos una gran presencia de italianos y podemos decir lo mismo en el caso de otros países. Como decía, aquí estamos intentando establecer el vínculo con Brasil. Pretendemos incrementar nuestra cooperación con ellos. Ya hacemos numerosas acciones con ellos, pero estamos interesados en intensificar esta colaboración. Y después tenemos el punto relativo a la sostenibilidad. Brasil, por numerosos motivos, puede darnos lecciones a la Unión Europea, en el caso de la matriz ecológica, pero por el contrario, tienen otros motivos de preocupación, como por ejemplo la deforestación en el Amazonas, y nosotros estamos colaborando estrechamente con Brasil para poder atajarlo. Gracias. Gracias, Ignacio. Una experiencia muy rica la que nos has mostrado. Me alegro de tenerte en Brasil. Y después tenemos a Patricia Llombard, jefa de la delegación en Colombia. Un placer, Patricia. Adelante. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, a todos los que están con nosotros. Se trata de todo un privilegio el poder estar aquí y poder celebrar el Día de Europa con tantas personas. Y también el poder celebrar el Día de la Madre en distintas partes de América Latina.
Me gustaría felicitar y trasladar un caluroso abrazo a todas las madres de Latinoamérica. Ha sido un año muy difícil para todos en el continente y en particular para las madres. Ellas han tenido que quedarse en el hogar, el índice de desempleo se ha agravado en el caso de las madres y de los jóvenes y al mismo tiempo ellos han tenido que asumir la educación de sus retoños. Ha sido muy, muy complejo. Por tanto, les mando un gran abrazo. Soy Patricia, la embajadora de la Unión Europea en Colombia. Tengo la doble nacionalidad, a saber, española y francesa. He tenido el placer de trabajar en diversas regiones del mundo, como por ejemplo Oriente Medio y en países como Yemen, Irak, Irán, los países del Golfo. He trabajado con países de Latinoamérica durante muchos años, también en Bruselas. He trabajado en el barrio europeo, donde tienen la sede las distintas instituciones europeas. Y ahora tengo el gran honor y el privilegio de hallarme aquí en Colombia y poder disfrutar de toda la diversidad, biodiversidad, todo lo que puede ofrecer el medio ambiente en el país, que es muy bonito. Y bueno, ¿qué ha ocurrido este último año? Pues que la mayor parte de nosotros hemos estado frente a una pantalla y yo he tenido que salir en abundantes ocasiones de mi zona de control, porque he tenido que ponerme al día con Zooms y Teams y un sinfín de plataformas. Y he tenido problemas como la mayoría de nosotros cuando he tenido que hacer frente a una plataforma. Y la embajada de la Unión Europea ante Colombia ha tenido que estar cerrada, ha tenido que cerrar sus puertas para los ciudadanos, también para Europa a pesar de la pandemia. Hemos tenido que recurrir y sacarle partido a las plataformas. Y nosotros estamos respaldando el proceso de paz en Colombia, que supone una aventura increíble. Tenemos numerosas dificultades y sí, en Europa hoy rendimos homenaje a que hemos podido derribar los muros existentes durante años. Y de la misma forma aquí nosotros estamos prestando asistencia a los colombianos eh, en un proyecto esperanzador. Asimismo, hemos estado trabajando con las mujeres, hemos estado apoyándolas de cerca, hemos intentado colaborar para erradicar la violencia de género, que es uno de los fenómenos que se han agudizado durante la pandemia. Asimismo, hemos trabajado conjuntamente con los jóvenes, hemos trabajado a través de Instagram para estar próximos a estos jóvenes y también nos hemos centrado en el medio ambiente, en las cuestiones medioambientales. Y lo más importante estriba en que hemos estado aquí con los colombianos, hemos estado trabajando con distintos Estados miembros de la Unión Europea, con 16 países. Hemos estado compartiendo experiencias. Bueno, muchas gracias, Julio. Thank you so Esto much, era Patricia. todo. Muchas gracias, Stay, we have Patricia. a number of viewers who are asking Y questions. sí, First of all, tenemos a distintos espectadores que plantean preguntas. En primer good. lugar, muchas gracias por As formularlas. I Espero que podamos so that asumir I cuantas get esté en this straight, nuestra mano. Ignacio, Y I have comencemos. Ignacio, tengo una pregunta para Brasil. Creo we que te have gustaría who's asking what's the difference replicar. between Nos preguntan cuál es la diferencia entre la embajada o so la would you like to delegación de la take this, Unión please? Europea y una embajada. Sí, sí, muy buena pregunta. Sí, hay ciertas diferencias, hay algunas similitudes. Empezaré por estas similitudes. Las similitudes radican en que promovemos los valores y los intereses. Pongamos por caso cuando somos Estados miembros y cuando somos embajadores de la Unión Europea.
y estos to valores, the estos intereses son parecidos. ¿Cuál es la therefore, diferencia? Pues que nosotros representamos los esfuerzos comunes de la Unión Europea como conjunto y esto te obliga, primero de todo, a contar con los Estados miembros porque no trabajamos on the contrary, aislados. Al contrario, nosotros añadimos la labor que estos Estados miembros efectúan y también is a añadimos and este the valor that the de work that we unidad, de unión. an ambassador is more Y demanding. en el caso You don't de have un only embajador, say to look este último punto requiere más esfuerzo different. porque no solo You have to live. estamos esperando los dictados de Bruselas, como Patricia señalaba, Also, sino que tenemos también we have que escuchar las preocupaciones que tienen los estados. Y por descontado, los example, ciudadanos de los Estados miembros son nuestros ciudadanos y tenemos que cuidarlos. Y para muestra un botón, un ejemplo común a prácticamente todos los compañeros que están aquí. who were traveling Durante el estallido de la America, pandemia, había numerosos they were ciudadanos que se desplazaron, que se estaban desplazando a América Latina y no tenían forma de volver. Por tanto, gracias a los Estados miembros y a la coordinación de los mismos, pudimos organizar este puente aéreo entre América Latina y Europa. Y naturalmente, en el caso de algunos países latinoamericanos, se cerraron los aeropuertos, country to the las other condiciones se members with intensificaron y por tanto tuvimos que work trabajar con otros Estados miembros. Y en las delegaciones tuvimos que trabajar en equipo y these de esta manera pudimos permitir que la totalidad de europeos que estaban varados en Latinoamérica pudieran regresar a sus hogares y ello requirió ímprobos esfuerzos de nuestra parte, pero también redundó en una gran satisfacción en el sentido de una actividad y una labor cumplida. Muchas gracias, Ignacio. And Fantástico. Tengo una duda para Ecuador, para Charles Michel. how hard it is Tenemos at the un moment espectador to apply for que visa nos to dice work or become an au qué pair. dificultades suscita solicitar un visado Very de practical. trabajo para poder trabajar en la Unión Europea. Una pregunta muy práctica. Sí, muchas gracias. En estos instantes, los 5 Estados miembros europeos que conceden visados a Ecuador tienen que cumplir con las limitaciones que tenemos en Europa, es decir, la limitación que provoca el acceso. Y en el caso de los visados que se solicitan por motivos de turismo, la demanda es baja. Ahora bien, sí que hay posibilidad de obtener un visado en el caso de los estudiantes o en caso de que haya un viaje por un motivo justificado. Y ello, a mi entender, incluye la oportunidad de trabajar cuando hay un trabajador que opera en Europa, puede beneficiarse de un visado. No obstante, es cierto que la concesión de visados ahora con la COVID-19 es limitada. Por contra, la Unión Europea, la Comisión Europea se ha implicado con Latinoamérica para facilitar el desplazamiento a Europa y esperemos que ello evolucione en los meses venideros. Muchas gracias. That question from the audience. Muchas gracias por A question specifically for contestar esta pregunta del público. Tengo una pregunta específica para Colombia. Patricia, veamos. European Union Hay provide alguien que pregunta at this juncture. qué puede hacer la Unión Europea por Colombia en esta coyuntura en la que nos encontramos. Muchas gracias a Julio, muchas gracias a la persona que ha formulado semejante pregunta tan interesante que no es fácil de responder. Colombia arrostra un periodo muy complicado que se suma al año, un poquito más, que llevamos de pandemia. Hay una multitud en las calles,
Hay personas que se están manifestando, protestando pacíficamente, pero también podemos constatar acciones violentas, violencia perpetrada en la calle. Y desde mi punto de vista, asistimos a un momento de una tensión sustancial. También hay todo un cuestionamiento de la legitimidad de las protestas. También se intenta aplacar la violencia y es un momento en el que tenemos que dialogar y tenemos que alcanzar un consenso. Nosotros no brindamos lecciones. Sin embargo, pienso que nuestra experiencia puede ser útil y nuestra experiencia se fundamenta en la declaración de Schuman que celebramos hoy, a partir de la cual hubo países que se unieron y forjaron un futuro sin violencia y sin guerras. Europa hace 70, 75 años constituía un área geográfica inmersa en toda una serie de enfrentamientos. Y en estos 70, 75 años hemos podido trascender esta situación que se vivía en este área, de esta situación bélica, y hemos podido traer prosperidad. Y esta es nuestra riqueza y lo hemos hecho a través del diálogo, a raíz de sentarnos en torno a mesa. Y yo lo decía anteriormente, hemos transformado las armas en micrófonos y salas de reuniones. ¿Por qué? Pues porque vemos que las instituciones y los 27 Estados miembros pretenden lograr un consenso en todo momento. Y aquí nos encontramos. A veces estamos sumidos en toda una burocracia, a veces somos lentos, pero hemos entendido que es la vía que tenemos que seguir, porque se trata del intervalo de tiempo más prolongado que Europa ha tenido sin guerras. Y tenemos que prosperar a través del diálogo y tenemos la diversidad, podemos blandirla para poder lograr una prosperidad. Dicho lo cual, nosotros mostramos la solidaridad con los colombianos. Estamos con los colombianos en estos tiempos tan adversos. Muchas gracias, Patricia. Valoramos el tiempo que has dedicado a responder esta pregunta. Tengo una pregunta más genérica. Quizá Diego pueda ocuparse de ella. Tenemos a Gigalord, que pregunta qué política posee la Unión Europea para reforzar el intercambio con las instituciones en Latinoamérica. Sí, una pregunta muy oportuna. Nosotros ponemos sobre la mesa este aspecto y resaltar lo que ha mencionado Patricia. Europa no otorga lecciones a nadie. Nosotros deseamos consolidar las asociaciones y ello pasa por las instituciones, por la democracia. Y estamos en una coyuntura crucial porque, como hemos observado durante la pandemia, todos los países europeos presentes en Latinoamérica hemos tenido que lidiar con la limitación de los movimientos. Sabemos que en otras partes del mundo impera un discurso, un modelo autocrático para atajar la cuestión de la pandemia. Por eso nosotros tenemos que entablar un diálogo con las sociedades, tenemos que fomentar la democracia y en Europa mayormente encontramos estas democracias a las que me refiero. Y sí, en Europa tenemos nuestros problemas de los cuales nos estamos encargando, pero el futuro en Latinoamérica tiene que ser democrático. Tenemos que reforzar este diálogo y podemos ver que Europa constituye un ejemplo.
Por tanto, se trata de un tema crucial y va a estar muy presente en nuestras alianzas, en nuestro diálogo en los años venideros, puesto que nuestro futuro depende en ello, es decir, en consolidar la democracia y las instituciones democráticas. Muchas gracias, Diego, muchas gracias por replicar esta pregunta. Y tenemos a Gianluca que no ha hablado y mira, tenemos una pregunta que podría ser idónea para él. Tenemos una pregunta, de hecho, de Coletti para Gianluca. Y dice así, ¿cómo calificaría la respuesta de la República Dominicana a la COVID-19? ¿Piensa que se ha procurado seguridad? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que al igual que ha ocurrido con el resto de países, la República Dominicana ha sufrido este embate de la pandemia. Y pensemos que el turismo, que es la industria principal del país, recibió este duro golpe que le asestó la pandemia. Y durante el confinamiento constatamos que este año podríamos crecer nuevamente y el año siguiente que el año siguiente podríamos volver a la senda de crecimiento cifrada en un 5% que estaba prevista. Hace un año, para ser más exactos, en junio, los hoteles comenzaron a ejecutar medidas para poder hospedar a los invitados con todas las de la ley. Y por eso los los turistas que acuden a la República Dominicana pueden hacerlo con seguridad. Aparte, ahora estamos en plena campaña de vacunación, como lo están los países europeos en su mayoría. Y esperemos que ello coseche resultados de aquí a finales de año. Las exportaciones no se han resentido tanto como las importaciones, en el sentido de que se han beneficiado, entre comillas, de la pandemia. ¿Por qué? Porque la República Dominicana está exportando ahora más material sanitario que en años anteriores. Está exportando a la Unión Europea. Y en lo concerniente a la campaña de vacunación, se está acelerando. En consecuencia, el país está testimoniando un buen desempeño. Y sí, hay algunos sectores, como el de la educación, que están afrontando mayores problemas. Desde septiembre del año pasado los niños no van a la escuela y a pesar de que se ha implantado la educación a distancia, no está arrojando los resultados esperados. De hecho, se está exacerbando la desigualdad existente en el país. Por ello, se redoblarán los esfuerzos en el país para poder asumir estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianluca. Creo que Ignacio deseaba agregar algo, un comentario. Sí, sucintamente, pero creo que se adentra en los mismos derroteros de cuanto ha mencionado Gianluca y también Patricia y el resto. En el caso de Brasil, la COVID-19 ha infligido un duro golpe a este país y vemos que en realidad, cuando contemplamos los retos que está arrostrando Brasil, vemos que
ha implantado el mecanismo de protección civil como lo tenemos en la Unión Europea. Nosotros al principio cooperábamos con este mecanismo en el caso de algunos países, pero hoy lo hacemos con prácticamente todo el mundo. Y en el caso de Brasil se han obtenido medicinas que son necesarias para el proceso de intubación. Hoy hay una mayor demanda de estos productos y hay carestía más que en otras partes del globo terráqueo. Y tenemos a 3 países como Portugal, España e Irlanda que están muy implicados y que ya han enviado estos medicamentos. Irlanda lo hará en los días venideros. Estamos colaborando muy estrechamente con ellos. También tenemos el mecanismo relativo a la COVAX. Hay otros países latinoamericanos que se han adherido a este programa y reitero, estamos muy implicados, lo cual es muy relevante para los ciudadanos, para que entiendan la importancia que tiene este proceso y para que sepan, para que se cercioren de que no están solos. Y nosotros hemos exportado, en el caso de las vacunaciones, más vacunas que otros. Si nos atenemos a las exportaciones de otras partes del mundo, no han exportado nada. Pero los brasileños han podido ser testigos de esta demostración de solidaridad. Muchas gracias, Ignacio. Tengo otra pregunta que puede responder cualquiera de los presentes, quien lo desee. En concreto, se pregunta qué puede hacer la Unión Europea, de qué manera puede ayudar la Unión Europea para poder poner en marcha sistemas de protección medioambiental en esta región del mundo. Patricia. Esta pregunta se refiere al Caribe y a la región latinoamericana. Bueno, Patricia ha alzado la mano. Sí, muchas gracias, Julio. Me alegro de poder contestar a esta duda, pero me gustaría concederle otro enfoque y es de qué forma podemos cooperar, de qué forma podemos colaborar los unos con los otros en lo relativo al cambio climático. Como Ignacio decía, el embajador de Brasil, al principio, Latinoamérica tiene mucho que hacer en esta lucha. Brasil es el primer país, pero Colombia ostenta la segunda posición. Y pensemos por un momento que todos somos conscientes de cuánto sucede en el Amazonas. Se trata de una región que abarca Ecuador, Perú, Brasil y otros países. ¿Qué podemos hacer a este respecto? Pues primeramente, operar en una esfera multilateral y que todos los países tengan el mismo concepto, que sepan a qué nos referimos por cooperar. Y tenemos que aumentar nuestros compromisos en estas áreas. En segundo lugar, tenemos que presentar esta ingente riqueza, esta biodiversidad. ¿Qué ocurre con las comunidades que viven en el Amazonas o la zona conocida comúnmente por páramos? ¿Qué ejecutan estas comunidades para preservar el medio ambiente y cómo encuentran sus medios de subsistencia, medios para poder tener una vida decente? Y ello nos lleva a pensar en las instituciones, cómo podemos secundarlas, cómo podemos reforzar el diálogo institucional, cómo podemos cooperar, pongamos por caso, en la economía circular. Ahora todos somos sabedores de cuál es el significado de esta economía circular, del uso y la reutilización. Y hay algunas iniciativas que se pueden extrapolar a Latinoamérica y viceversa. Y hay numerosos ámbitos en los que podemos trabajar conjuntamente, como por ejemplo el de la energía. Y ahora estamos dirimiendo cómo vamos a
abordar distintos retos que tenemos aquí en la región? Pues seguramente el medio ambiente sea uno de los temas que vamos a poner sobre el tapete. Y ello en aras de legar un mejor futuro a las nuevas generaciones. Gracias, Patricia. Una respuesta muy ilustrativa. Y, por favor, en caso de que algún compañero desee agregar algo, adelante, por favor. Sí, Charles Michel. Sí, gracias, muchas gracias, Patricia, por despegar esta duda en estos términos, porque es muy importante. Yo creo que podemos cambiar el paradigma un tanto. Es decir, no solo tenemos que contemplar este cambio climático como un reto, sino como una oportunidad. En las áreas en las que Patricia se extendía antes. La economía circular redunda en puestos de trabajo, en una recuperación ecológica para poder insuflar oxígeno a las economías tras la pandemia. Y poder adentrarnos en otra senda, que es la senda de la neutralidad en carbono. Y lo que vamos a hacer en el futuro en Ecuador será presentar todas unas iniciativas en materia de economía circular para poder desarrollar tecnologías específicas con el fin de poder asumir esta economía circular. Sí, muchas gracias, Jean-Michel. Gianluca, un minutito. Sí, brevemente. Añadiré el prisma de América Central y el Caribe. Aparte de cuanto se ha enunciado, nosotros estamos sufriendo los efectos del cambio climático y lo constatamos en el número de huracanes que arriban en la región o la sequía prolongada que padecemos. Y ello incide en todos los esfuerzos que como Unión Europea estamos desempeñando a la hora de procurar ayuda a los más vulnerables de esta sociedad. Añadiré los terremotos, que no son fruto del cambio climático, pero que ahora tenemos en la región con más frecuencia. Y necesitamos la respuesta conjunta de los países para trazar unos programas de prevención y de gestión de catástrofes. Y la Unión Europea ha brindado su experiencia para poder materializarlo, para que estos países puedan trabajar conjuntamente en el área de América Central y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianluca. Y ahora tenemos que poner el broche a nuestra sesión. Ha estado genial. Y antes de ausentarnos, me gustaría plantear una interrogante a los asistentes, que es nada más y nada menos, ¿cuál es su deseo que desearían ver cumplido cuando acabe esta pandemia? Creo que el público también se sentirá familiarizado con esta pregunta. Bueno, voy a comenzar con Ecuador. Vamos a seguir el orden establecido al principio. Ecuador, 30 minutos. Sí, conocer a mis compañeros, porque llegué al país hace 8 meses y solo los he visto una vez, a estos compañeros de las 27 delegaciones. Y deseo que podamos traer más alianzas a Ecuador y a la inversa, porque es esencial. Muchas gracias. Perú, Diego, ¿qué deseo? Tenemos que regresar al contacto directo. Ahora recurrimos a la tecnología y la tecnología ha venido para quedarse, ¿sí? Pero tenemos que restaurar el vínculo
humano. Y este es nuestro cometido como diplomáticos que somos. También tenemos que fomentar los eventos culturales y viajar por el país. Esto es lo que me gustaría materializar en cuanto sea posible. Gianluca, adelante, República Dominicana. Sí, la República Dominicana tiene la bachata y el merengue. Son bienes inmateriales de la UNESCO, y lo que me gustaría hacer una vez dejemos todo esto atrás sería volver a bailar. Yo creo que para el Caribe este contacto físico es muy importante, este contacto al que se ha puesto Coto. Por eso me gustaría poder bailar. Sí, qué bien, qué idea más buena. Muy bien, What is your Gianluca. wish? Ignacio, desde Brasil, ¿qué deseo tenemos? Bueno, yo voy a hacer la competencia a la República Dominicana, porque Brasil es el paraíso de la música y el baile. Bueno, a pesar de que no bailo muy bien, que se diga, pero sí que me gusta la música. Soy un aficionado empedernido. Y a mí me gustaría estar en la ciudad de Brasilia, frente al lago Paranoá, y me gustaría organizar toda una fiesta con los amigos. Me gustaría disfrutar de la solidaridad, de la cooperación que estamos hilvanando. Me gustaría disfrutar de la belleza de este país. Muchas gracias, Ignacio. Y por último, pero no menos importante, Patricia, ¿qué deseo tenemos? Bueno, pues gracias, Julio. Me gustaría volver a la región. Lo más difícil ha sido no estar presente en las distintas regiones que posee el país. Me gustaría volver a esas regiones y abrazar a la gente. Sí, wow. Sí, sí. Qué buen deseo. Sí, sí, espero que puedas cumplirlo. Sí, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, señores embajadores. Muchas gracias al público que ha estado muy implicado. Gracias por estas preguntas que se han traído a colación. Gracias a los embajadores por relatarnos qué es ser embajador en esta región de Latinoamérica. Lo último que me queda desearlos es que concluyan bien el Día de Europa y que pasen un buen día las madres. Y bueno, quizá no lo sepan, pero es la jornada de los calcetines perdidos. En caso de que no lo sepan, pues